sea un UML una caja donde hay objetos que se refieren a una representación gráfica del software, ¿no? Ahí van a haber casos de uso, ahí van a haber clases, ahí van a haber, qué sé yo, representaciones de diagramas de actividades, van a haber elementos de relaciones entre clases. Entonces, todos los elementos gráficos que nosotros podamos utilizar van a estar dentro de esta, ¿no? Pero van a ser, vamos a toparnos en algún momento de que hay ciertas situaciones en que no vamos a poder modelar con los elementos que están dentro de la caja, ¿no? Situaciones tan que no están definidas dentro del UML, ¿no? Pero que necesitamos representarlas en casos muy particulares. El UML entonces define estereotipos para extender, ¿no? Esos elementos gráficos que han contemplado en la base o en el metamodelo definido del lenguaje denominado UML. Entonces, si no hay dentro de los objetos de la caja que yo estoy asumiendo que están todos los objetos, voy a crear otros objetos, ¿no? A través del estereotipo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿No? Para eso son los estereotipos. Este estereotipo básicamente ya está creado en UML. Simplemente yo utilizando, pero van a haber elementos que no los vamos a poder encontrar dentro de UML que necesitamos personalizarlo. Y para eso sí, ya tenemos a la mano los estereotipos que nos van a ayudar en gran medida para poder hacer representaciones de algo que no está definido dentro del UML, aunque yo le digo por experiencia, ya casi todo está definido dentro del UML, pero puede darse el caso de que ustedes estén modelando, qué sé yo, un sistema en tiempo real, un sistema empotrado, que quizás no hayan una representación que no está definida dentro de UML y se vean con la necesidad de poder plantear, digamos, un diagrama con estos elementos, podríamos utilizar los estereotipos, ¿no? Entonces, gracias a Dios tenemos los estereotipos que nos permiten personalizar situaciones específicas, ¿no? Es como cuando las mujeres compran un vestido, ¿no? Supongamos que en la boutique la compran, no va a ser pues a la medida del cuerpo, a cabalidades de esa mujer, ¿no? Y tiene que ajustarlo, ¿no? En ciertas situaciones para que le pueda hacer y le pueda quedar de la mejor manera. Y lo mismo, ese estereotipo es una similitud de eso que yo estoy de explicarles, que nosotros podemos ajustar estos elementos que ya están creados a situaciones muy específicas que quizás no están consideradas cuando se creó el metamodelo del UML. Muy bien. Entonces yo le pregunto en el examen a ustedes, ¿qué es un estereotipo? Ustedes ya deberían tener la capacidad de responderme, ¿no? Porque básicamente se los estoy explicando que un estereotipo es el mecanismo que nos permite el UML extender elementos gráficos que no están definidos dentro del metamodelo a situaciones específicas que se requieran modelar, ¿no? Entonces ya están ustedes con ese concepto bien definido para poder entender qué es un estereotipo. Muy bien, entonces yo he definido un estereotipo acá de proceso de negocio. Vean que hay una línea que corta en 2 puntos al óvalo, ¿no? Y que ya no me asocia directamente a un requerimiento funcional, ¿no? Muy bien. Yo, cuando planteamos la definición de proceso de negocio, dijimos que era un conjunto de actividades que la ejecución de estas actividades denota un resultado notorio, importante, percibible, algún elemento externo, ¿no? Ese elemento externo es el que se beneficia del proceso, ¿no? Entonces, para nosotros tendríamos que encontrar ese elemento externo. Si yo coloco un actor, básicamente así, esto representa un usuario del sistema, pero yo no quiero representar un usuario del sistema, quiero representar aquel elemento externo que se va a beneficiar del proceso, que se llama actor de negocio, ¿no? Entonces, para mí, el paciente, que puede ser cualquier persona, es el que se va a beneficiar de las asignaciones o de otorgar fichas para las atenciones médicas. Muy bien, vean que yo voy a utilizar el mismo clasificador de web. Vean que acá dice Business Actor, ¿no? Que es el que yo voy a utilizar, actor de negocio, para definir de que este ya no es un usuario del sistema, sino que es el que se va a beneficiar del proceso que nosotros hemos denominado otorgar ficha para la atención.
y lo voy a asociar con una relación de asociación para indicar de que ese elemento es el que se va a beneficiar del proceso. Siempre tiene que haber algún elemento que se beneficie del proceso. Si ustedes van a desarrollar un sistema que gestione información de un hotel, ¿no? Donde los servicios básicos del hotel vean que son alquilar habitaciones, ¿no? Ese alquiler de habitaciones va a beneficiar a alguien, ¿no? Que tendría que ser externo al hotel. En este caso tendría que ser el huésped, ¿no? Vean que de esa manera tenemos que ver desde el interior del negocio hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a desarrollar un sistema que gestione ventas y compra de una empresa o de una tienda, los principales procesos pues van a ser vender productos, ¿no? Pero se ve desde adentro de la organización hacia afuera, porque si usted vende afuera del negocio, yo pues voy a ir a comprar, no voy a ir a vender productos. Yo como cliente voy a comprar los productos de la tienda, pero se ve, se sugiere de que la visión sea interna del negocio hacia afuera. Entonces el negocio vende los productos al cliente, ¿no? Eso como sugerencia, ¿no? Es una buena práctica definir los servicios que brinda el negocio de adentro hacia afuera, ¿no? Eso tiene que estar claro, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros procesos se podrían ejecutar dentro de esta unidad de trabajo? Ya nosotros vamos a ir a la unidad de trabajo y les vamos a preguntar. Nos vamos a basar en técnicas como las encuestas, las entrevistas, la observación, ¿no? Dentro del negocio para basarnos en identificar los procesos, que es lo que estamos tratando de hacer en este momento. Yo voy a ir a la unidad de trabajo, voy a ver trabajadores, voy a ver papeles en los escritorios, voy a ver gente trabajando, voy a ver gente generando información, voy a ver trabajadores solicitando información, voy a seguir el flujo, ¿no? Del cual necesito entender desde cómo empieza el proceso hasta cuando se termina, ¿no? Para eso voy a utilizar y voy a apoyarme en técnicas como la observación, en técnicas como las encuestas, las entrevistas, que me van a servir en gran medida para poder extraer información de estos elementos que nosotros conocemos como trabajadores de negocio, ¿no? Porque ya estamos adentro de cada unidad de trabajo y donde vamos a ver trabajadores, ¿no? Haciendo sus tareas. Y a nosotros nos va a interesar ya ahora cómo lo hacen, ¿no? Cómo se ejecuta el proceso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, yo como el mío es ficticio, voy a definir otro proceso y voy a ponerle elaborar informe de fichas de atención médica. Voy a definirlo como un proceso que se ejecuta dentro de esta unidad. ¿Ya? Vamos a elegir esto y caso de uso de negocio. Ok. Este es un proceso, ¿no?, que se ejecuta dentro de esta unidad de trabajo. Hacen tareas referidas a que elaboran informes de fichas de atención médica. Quizás al final del día, el responsable de fichaje, que es un rol que cumple un trabajador dentro del negocio, ¿no?, hace la tarea de poder consolidar toda la información acerca de las fichas que se han hecho o se han generado en el día para las atenciones médicas. O de repente no lo hacen de manera diaria, o de repente lo hacen de manera semanal, o de repente lo hacen de manera mensual, ¿no? Entonces, vean que este proceso, ¿no?, de repente también es deficiente, ¿no?, que demora mucho tiempo, ¿no?, porque todo se maneja en papel, ¿no? Existe el riesgo de la inseguridad, ¿no?, que se deteriore un papel, que se extravíe un papel,
Entonces, vean que puede ser un proceso que también nosotros podríamos atacar y mejorar la eficiencia, ¿no? de este proceso. Que ya la información esté digitalizada, ¿no? Y ya que la información se genere de manera instantánea, en segundos. Si este pobre trabajador demoraba mucho tiempo porque tenía que recolectar información que está distribuida en distintas oficinas, ¿no? Donde no se sabe el estado de que si se atendió o no se atendió al paciente, ¿no? O de que de repente no vino el paciente a su atención médica. Entonces genera grandes dificultades para elaborar un consolidado, ¿no? De fichas de atención médica, ¿no? Que de repente le interesan, ¿no? O alguien se beneficia de este proceso. Yo les pregunto, ¿quién se podría beneficiar de un informe de fichas de atención médica? Imagínense, es un consultorio privado, ¿no? Imagínense que le pagan a los médicos por atenciones de los pacientes, ¿no? De repente contabilidad requiere esa información. O de repente le interesa saber cuánto se ingresó a efectos de prestar, ¿no? Servicios de atención médica a través de la ficha, ¿no? Entonces, información que es importante, ¿no? Dentro de la organización. O de repente sirve también para la toma de decisiones de decir, bien, en este rango de meses, el médico especialista de, qué sé yo, de traumatología tiene pacientes más frecuentes que el de cardiología, ¿no? Simplemente me estoy inventando. Ah, pero podría ser que sirva la toma de decisiones, ¿no? De que podríamos contratar un cardiólogo, un traumatólogo, digamos, para que sea mayor la cobertura de atención de los pacientes, ¿no? Que a través de este proceso, como se está ejecutando en la actualidad, no nos sirve, ¿no? Para la toma de decisiones, porque los datos pueden ser imprecisos, ¿no? Por la inseguridad de la información, porque los procesos se ejecutan de manera manual. Este señor demora mucho tiempo. Como es una persona, puede cometer errores en suma, en cálculo, ¿no? Entonces, vean que podríamos dar también solución nosotros a esto, a, este, a, este, a esta deficiencia, vamos a decirlo así, aunque el término es muy fuerte, o una mala gestión de la información, que es mucho más fuerte, pero es la realidad, ¿no? De que lo está haciendo dificultoso el proceso. Muy bien. Este proceso debería beneficiar a alguien. Y voy a colocar ese alguien. Que podría ser otro sistema o que podría ser una persona. Entonces, tendríamos que considerar esta situación, ¿no? De poder encontrar, de encontrar quién se beneficia. Vean, yo voy a poner esto. Voy a poner así. Voy a ponerle contabilidad, ¿no? Muy bien, ustedes van a decir contabilidad, pero la contabilidad no pertenece al negocio. Podrían preguntarse, ¿no? Si dentro de la definición que yo les di, que decía que un proceso de negocio era la ejecución de un conjunto de actividades que denotaba un resultado notorio, percibible, importante, a un elemento externo al negocio. Ah, ese elemento externo al negocio no debería ser contabilidad, porque es una unidad que pertenece al negocio. Muy bien, yo les digo que sí podría ser, que ahorita se los voy a explicar. Voy a definir el estereotipo. Voy a darle OK. Muy bien, aquí está contabilidad. Vean que este elemento de acá que nosotros hemos establecido como límite, o yo les decía frontera, que esta es una unidad de trabajo. Cualquier elemento, ¿no?, que está fuera de esto ya se considera pues elemento externo. Y tranquilamente yo podría definir a la contabilidad como
el elemento que se va a beneficiar de este proceso. Porque verdaderamente ocurre así. Aquí el contador va a requerir información para poder hacer sus asientos contables, ¿no? Me lo permite la definición de que es un elemento externo al negocio, en este caso a la unidad de trabajo. Aquí no podría beneficiarse el médico, aquí no podría beneficiarse el responsable de fichaje, porque son propios del, son trabajadores, aunque el médico sí, porque no está dentro de esta unidad como trabajador, pero el responsable de fichaje no podría ser que se beneficie de esto, ¿no? Porque no es externo al negocio, ¿no? Vean que sí se puede jugar con estos con los procesos de negocio. Muy bien, yo voy a definir estos dos procesos como los procesos definidos que se realizan o se ejecutan dentro de la unidad de trabajo de fichaje, ¿no? Y ya, ¿no? Muy bien. Voy a definir, vean que ya aquí está definida la interacción con contabilidad, ¿no? Vean, pero acá yo definí que había también una dependencia dentro de la unidad de atención médica, ¿no? O sea, el médico para atender a los pacientes, lógicamente que necesita de información referida a los fichajes, ¿no? Porque ahí va a estar el orden en el sentido de a qué hora, en qué fecha, ¿no? Va a ser atendido un paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a tratar de plantear, no lo voy a hacer en otro diagrama, voy a aprovechar este mismo diagrama, voy a colocar otra frontera. Aquí le vamos a poner unidad de atención al paciente, porque así le hemos llamado. Simplemente son los consultorios, ¿no? Del médico, porque no hay otra unidad que no se refiera al lugar donde se ejecutan estos procesos, ¿no? Que es el consultorio de los médicos. Un momentito, por favor. Dicen. Qué bien, felicidades, dicen. Ya pues, pero ya vamos a estar coordinando eso, todo en mejor de la carrera y la facultad. Oiga, dicen, pero coordine con los estudiantes para que ellos no estén, digamos, ahorita, porque es medio incómodo, ¿no? Coordine con ellos. Ya, no hay problema. Listo, pues, ya. Muy bien. Retomando la clase, esta unidad, ¿no? Se llama de atención al paciente, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el principal proceso que se debería ejecutar dentro de esta unidad de trabajo? Yo le dije que tenemos que apegarnos mucho a las técnicas de observación, ¿no? Inclusive podríamos aplicar encuestas o entrevistas con el médico para poder definir qué procesos no se ejecutan dentro de esta unidad de trabajo. Voy a definir un proceso que es el más importante que tiene el negocio. En este caso, el negocio me refiero al consultorio médico, que es atender pacientes. O prestar a servicio de atención médica, ¿no? Muy bien. Pero para que se entienda, esto también vamos a aplicar el mismo estereotipo que habíamos aplicado en el anterior proceso para que represente un proceso de negocio. Y tendría que ser un caso de uso de negocio. Muy bien. Aquí dentro de este proceso se realiza toda la atención al paciente. Es decir, el médico va a ver las fichas asignadas para atender al paciente, ¿no? Va a ver que está dentro
o hace la llamada para la atención en orden a la hora en que se han generado las fichas, ¿no? Normalmente cuando vamos a un consultorio, el médico nos llama, ¿no? Pero ese llamado es en orden al que se han ido asignando o otorgando las fichas a los pacientes. Pues a los que van más temprano, pues lógicamente que le dan las primeras fichas, ¿no? Y a los que vamos tarde, pues lógicamente que nos va a tocar una atención más tardía que los anteriores, ¿no? Pero él hace actividades, vean, que está consultando las fichas para ese día, ¿no? Luego hace un llamado de los pacientes para que ingrese al consultorio, ¿no? Luego pregunta su malestar, ¿no? Después, él, ¿no? Define o establece un diagnóstico, ¿no? Basado en, qué sé yo, en indicadores, ¿no? De revisión física del paciente. No soy médico, yo no manejo los términos adecuados, pero más o menos cuando hemos sido atendidos por un médico más o menos así, ¿no? A veces nos ven las amígdalas, a veces, qué sé yo, nos hacen respirar como cansados, o a veces, qué sé yo, nos miden la temperatura, o de repente antes de que entre se le toma esos datos, ¿no? Pero él, para poder determinar un diagnóstico, lógicamente que se va a basar en una exploración del paciente, pues, ¿no? Y va a decir más o menos, usted tiene una amigdalitis, o usted tiene, qué sé yo, neumonía, no sé, o se va a basar en otros estudios más específicos para poder entender y aplicar un diagnóstico y poder aplicar un tratamiento para solucionar el problema de salud que tiene el paciente, ¿no? Pero vean que él no, entonces él llena información de la atención, ¿no? Para el diagnóstico. De repente ya hay formularios preimpresos donde está su historia clínica, vamos a decirlo así, del paciente. Pone la fecha, qué sé yo, posible amigdalitis, tratamiento, qué sé yo, amoxicilina cada 8 horas, cada 12 horas, no sé, ¿no? Pero él va llenando información, ¿no? Va ejecutando actividades para poder atender al paciente, ¿no? Entonces le da un tratamiento y le da, qué sé yo, una receta, pero genera información, ¿no? Para poder atender al paciente. Eso es lo que quiero que se entienda, que eso se genera en este proceso. Entonces, el proceso debe expresar dinamismo con verbo, ¿no? Vean que aquí se llama atender, vean que el anterior definimos nosotros como otorgar ficha, y vean que el otro se llama elaborar informe. Entonces deben denotar acción los nombres de los procesos, ¿no? Muy bien. ¿Quién se beneficia de la atención médica? El paciente, pues, ¿no? El paciente es el que se va a beneficiar. Y ya lo tengo acá arriba. Yo voy a aprovechar a bajarlo acá y decir también que se va a beneficiar propiamente también de este otro proceso. Yo les decía, ¿no? Que el marco más general de atender pacientes es primero que pase por asignar o otorgar la ficha, ¿no? No son procesos independientes. Un paciente se le otorga una ficha para poderse concretar la atención médica, ¿no? Eso nadie lo discute, pero los límites que yo he establecido para el caso de estudio de la asignatura me obligan a definir simplemente la simplicidad de gestionar la información de fichas de atención médica, porque la solución podría ser más íntegra, ¿no? Podríamos automatizar los procesos de gestionar la información de historias clínicas, ¿no? Y nuestra solución sería de mayor impacto, ¿no? De mayor beneficio. Bueno, pero nosotros para nuestro caso de estudio, como hemos dicho que tiene que ser sencillo, la idea es que nosotros podamos enseñarles la metodología de desarrollo, ¿no? Y que podamos comprender todos los flujos y las disciplinas de trabajo. Y en este caso estamos haciendo modelamiento de negocio y hemos elaborado nuestro diagrama de casos de uso de negocio, donde hemos planteado todos los procesos de interés para nosotros, porque deben haber otros procesos, como por ejemplo llevar la contabilidad, qué sé yo, contratar médicos, qué sé yo, ¿no? Comprar medicamentos, ¿no? Que no me interesan para el caso de estudio de solucionar la deficiencia en la gestión de información
de fichas para atenciones médicas, ¿no? Vean que yo he establecido los límites que son puntuales cuando ya se elaboró el diagrama de paquetes de negocio, ¿no? Estas dependencias me obligan a mí a estudiar estas otras unidades de trabajo, por eso es que las he considerado dentro de este diagrama. Aquí está, vean, contabilidad, y aquí está la unidad de atención al paciente, ¿no? Entonces ya tengo yo un horizonte, ¿no? En la cual puedo decidir como gestor de proyecto y organizar a los integrantes del proceso de desarrollo, del grupo de desarrollo, que se encargan en especificar requerimientos funcionales, en que puedan ir trabajando en hacer un análisis de cada proceso. Lógicamente que el primer proceso, que es otorgar ficha de atención médica, es al que más intensidad de trabajo le voy a asignar, ¿no? Porque ahí radica el problema, ahí radicaría la propuesta de solución, ¿no? Ahí radica que yo encuentre las dificultades para mejorar la situación del proceso, porque la deficiencia está dentro del proceso, el problema está dentro del proceso, ¿no? De negocio. Entonces yo voy a comprender, ¿no? Yo voy a analizar para poder comprender las dificultades de por qué lo hacen difícil de hacerlo, por qué lo hacen deficiente, porque hay una mala gestión en la información, ¿no? Entonces yo voy a desarrollar una herramienta, lógicamente, que mejore en gran medida la eficiencia de este proceso, ¿no? Y que los procesos sean más llevaderos, ¿no? Esa es la idea. La idea no es desarrollar una herramienta que pretenda despedir a los trabajadores que hacían las tareas dificultosas con mucho tiempo, ¿no? Ahora le vamos a dotar de una herramienta que le va a servir para realizar su trabajo dentro de cada proceso, ¿no? Ya no lo van a hacer de manera manual, ahora lo van a hacer asistido por, ¿no? Un equipo o un dispositivo que les va a ayudar a procesar y a gestionar la información que verdaderamente era difícil de realizar hasta el momento, ¿no? Entonces vean que hemos manejado un conjunto de conceptos como proceso de negocio, como actor de negocio, como unidades de trabajo. Entonces esos conceptos me van a ayudar a plantear más que todo una visión inicial de todos los procesos que se van a estudiar en primera instancia para poder entender, ¿no? la realización del trabajo y la ejecución de su trabajo, ¿no? Y quién se va a beneficiar principalmente de los procesos que se están analizando. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, que esta es la vista del diagrama de casos de uso de negocio que la técnica de modelamiento de negocio nos sugiere, ¿no? Le voy a ceder la palabra si alguien tiene alguna. A ver. En este caso, el sistema va a Diputado, por favor, ¿me puede plantear de nuevo, con la duda? Gracias. No lo escucho, verdaderamente no se escucha. Debe tener problemas en su micrófono. Me gustaría que me lo pudiera escribir si nos plantea la pregunta de manera verbal. ¿Algún otro compañero que tenga dudas o preguntas? Pregunten, yo les digo, siempre están en su derecho de preguntar, ¿no? Después en el examen pregunto yo. ¿No hay duda? ¿Todo se entiende a cabalidad? ¿No hay consulta? Muy bien, el compañero plantea, dice la pregunta, que hasta qué punto se debe modelar, ¿no? Se debe modelar hasta poder comprender en realidad las dificultades, ¿no? Y la deficiencia de los procesos, ¿no? En realidad yo tengo que ser puntual en definir qué está mal dentro del proceso, ¿no? ¿Qué hace dificultoso llevar de una manera adecuada el proceso? Vean que ahí radica la importancia de entender las dificultades para poder proponer las soluciones, ¿no? Ahora yo le voy a decir que si verdaderamente
actividades que afectaban al proceso de otorgar las fichas eran las que generaban la deficiencia del proceso, nosotros vamos a sugerir automatizarlas, ¿no? En el sentido de que vamos a mejorar, ¿no? La ejecución de las tareas, ¿no? A través de una herramienta tecnológica, informática, ¿no? Que les va a servir ya para realizar el trabajo, ¿no? Que hacían antes de manera manual. Nosotros vamos a modelar absolutamente todo el negocio. Estamos viendo las vistas más importantes hasta el momento. La que viene ya es de análisis de negocio. Verdaderamente esa es una vista bastante importante que tendríamos que atacar, ¿no? Luego vamos a ir definiendo algunas reglas de negocio y algún dominio que se maneja de la información, porque todo lo que estamos viendo como recurso de mayor importancia, vean que es la información. No me interesan mucho las tareas mecánicas que no generan información o no usan o no generan información, ¿no? Pero sí las que están involucradas, ¿no? En la generación y el uso de información. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de otro compañero? Muy bien. Si no hay preguntas, yo voy a grabar o dejar de grabar aquí el video. Pueden revisarlo. Lo voy a subir al aula virtual para que sea un recurso de consulta, ¿no? Y si aún así hubieran dudas, la siguiente clase, por favor, no duden de poder plantearlas para que nosotros podamos despejarlas y todos avancemos, ¿no? De una manera armoniosa, ¿ya? Voy a ponerle un nombre a esto y la gestión, ¿ya? El periodo. Muy bien, sí, se pueden utilizar, ¿no? Cualquier otra versión de la herramienta que estamos utilizando para modelamiento. Yo les di el consejo de que no lo hagan así porque cambia la interfaz gráfica, ¿no? Las funcionalidades son las mismas, lógicamente, de la herramienta, ¿no? Pero a veces el orden en la interfaz gráfica no está en el que yo estoy, en la versión que yo estoy utilizando, de la versión que ustedes podrían utilizar. De repente utilizan una más actualizada y la interfaz gráfica cambia, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Utilizando la 13.5, ¿no? Pero ya creo que la última versión es la 17 o la 16. No estoy muy seguro de decirle cuál es la última versión, pero ya hay nuevas versiones, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo como recomendación les doy que utilicen la misma, pero si pueden utilizar otra, háganlo, ¿no? Debe tener mejores características, ¿no? Por algo las versiones van a ir mejorando, ¿no? Y lógicamente que se le agregan nuevas capacidades, nuevas facilidades de manejo, ¿no? Pero yo no he tenido la oportunidad de utilizar otra. Además, la llave que utilizo es una llave con propósitos académicos, entonces, si ustedes tienen la llave de una última versión, pues magnífico, ¿no? Porque les va a permitir acceder a todas las funcionalidades. Muy bien, vamos a quedar aquí en la clase, entonces, agradecidos por la presencia, ¿no? Y siempre recomendándoles de que cualquier diagrama que se haga también lo hagan de manera paralela a ustedes en sus proyectos y tráiganmelo para que yo les pueda dar un criterio de que si están yendo por buen camino o si hay que ajustarlo para que llegue de la mejor manera a la presentación. Pero déjense ayudar, siempre les digo yo, no tengan miedo, no equivóquense, están en el proceso de poder aprender, no equivóquense, pidan ayuda, ¿no? Yo estoy ahí disponible, si no estoy en clase pueden venir a la oficina, ¿no? Para que yo les pueda dar algunas recomendaciones, algunas sugerencias a los modelos que están haciendo, ¿no? Y pueda encaminar los proyectos, porque verdaderamente ustedes es la primera experiencia que van a tener, lógicamente que se van a equivocar. A veces definen una actividad en vez de un proceso, ¿no? Entonces, para eso estoy yo, ¿no? Para eso soy yo el guía durante todo el semestre. No me gustaría que ustedes al final del semestre reprueben, ¿no? Entonces, déjense ayudar, ¿no? Entonces, preséntenme lo que están haciendo, propongan algún diagrama de repente al criterio que ustedes tengan, debatámoslo, ¿no? Porque para eso estamos, ¿no? Entonces, ese consejo, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase hoy día y agradecerles la presencia, ¿no? Y nos veríamos el día de mañana en el centro de cómputo. Muchísimas gracias.
No, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cuánto? Tema, mire, tema, no, ¿ah? ¿No? En el proceso de enseñanza, ¿no? Usted tiene que analizar el proceso de enseñanza del maestro, porque debe haber un caso de estudio o una materia en particular, ya, podría ser matemática, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso en que enseña actualmente ese profesor en interacción con los estudiantes? ¿No? Ya, tecnológico no hay un sistema de comunicación. Lo hace de manera clásica, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, usted le va a dotar de una herramienta para mejorar la eficiencia del proceso de enseñar, ¿no? Porque va a ser de apoyo a la enseñanza, ¿no? No vamos a reemplazar lógicamente al maestro, ni mucho menos, ¿no? Pero vamos a desarrollar una herramienta de apoyo, porque el proceso tradicional tiene que tener alguna dirección, ¿no? Eso es lo que tiene que mostrar primero. ¿Por qué? ¿Por qué de crear un software que te ayude, ¿no? A enseñar, ¿no? Es de mi experiencia, para mí, porque la beneficio que tengo, porque no es muy atractivo, el docente es muy aburrido, ¿no? O qué sé yo, la motivación que se genera en una enseñanza tradicional no es la adecuada. No sé, debe haber muchos factores, digamos, que incidan, digamos, ¿no? En que no es eficiente ahorita este proceso de enseñar matemáticas, digamos, ¿no? En un colegio dado, un, o en particular, ¿no? Entonces, funciona más o menos la página web, el cual permita al maestro subir. Quiero hacer un sistema modelo que se pueda replicar y lo pueda vender, digamos, a diferentes maestros. Claro, podría estar. Pero sí sería, ese sistema es como una base de datos. Cuando yo subo el material, cuando subo como un aula virtual, una aula virtual más o menos. Pero le quiero poner algo más. Igual que el módulo, pero específicamente un hosting de Miri. Módulos de XML y actividades ya más, digamos, interactivas. Bueno, claro, está bien, me parece bien. Me parece bien, pero tendríamos que marcarnos en la problemática. Yo creo que es una primera problemática. Y en base a eso, hacemos esto. Por eso el servicio de enseñar, ahí sería enseñar matemáticas, ¿no? Ese es el proceso, ¿no? Ahora, este proceso beneficia a los estudiantes, ¿no? Y esto, ese es un modelo de proceso de negocio, ¿no? Y a partir de ahí vamos a entender a un sistema en la actualidad, cuáles son las dificultades, y eso vamos a hacer la siguiente clase. En cuanto a la modulación, problemas con no lo dominan bien, no sé cómo podría mandar. Entiende, digamos, cómo hacerlo manejo. Entonces, aparte, bueno, es práctica, ¿no? Los diagramas, cómo creemos los diagramas, ¿no? Lo dificultoso es que ustedes no dominan el UML,
Porque si era un buen nivel, sería muy fácil, digamos, analizar la herramienta, ¿no? Pero en lo que vamos, en la asignatura de lo que vamos a hacer conmigo, están los videos, ¿no? En los videos pueden repasar cómo yo creo el diagrama, qué diagrama es rico, cómo hacemos un vestido tipo, ¿no? Entonces no van a tener problemas en cuestiones de modelamiento, pero sí les puedo pasar un enlace de las ayudas que hay, digamos, en cuanto a los manejos de la... Sí, yo hice modelado, pero con, digamos, viñedos tutoriales, pero de otros ingenieros. Y son diferentes, digamos, a modelos. Claro, nosotros estamos muy ligados a la metodología de desarrollo. La metodología de desarrollo que quiere esto, estos diagramas, pues, pero puede ser muy distinto a otro ingeniero, digamos, que no utiliza rope y no que utiliza otra cosa, Sí, ¿no? pero en el mismo look hay algunas, bueno, más que todo en el estilo de fotografía, ¿no? Pero, bueno, les escribo para que me... Claro. Está bien, Ya, pues, pues, pero no sé si... ¿cómo no me hablaste para hacer proyectos? Yo que no me dejaba hacer esto, lo de eso. Si hubiéramos, eso lo difícil.
Esta, por favor.